muy buenos días, compañeras, compañeros, buenos días a todas y todos. Qué gusto me da verlos de nuevo, compañeras y compañeros. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la maestra Alejandrina, a la maestra Faride, al maestro que les está acompañando el día de hoy, ya que pues vamos a seguir en este mismo tenor de todo lo que hemos estado platicando, de todo lo que hemos estado hablando, que iniciamos, de hecho, el día de ayer. Iniciamos viendo esta parte tan interesante que nos presentó la maestra Alejandrina sobre Napoleón Bonaparte, genio o narcisista. Ayer estuvimos viendo un poquito, estuvimos platicando un poquito sobre lo que vendría a ser las características de una persona que se desenvuelve como un genio, pero también las características de las personas que se consideran narcisistas. Incluso trabajamos un test, hicimos todos estos puntos para saber, no, si nosotros somos narcisistas. Yo apuesto que algunos de nosotros tenemos algunos puntos que le van a corresponder a una persona narcisista, pero también tenemos puntos de genios, ¿no? Entonces, analizando todas estas partes, pues nos hemos enfocado en una figura en especial de la historia del mundo. Una de las figuras más importantes que, como yo les comentaba ayer a los chicos de segundo, y se los comento, se los platico a ustedes también, es Napoleón Bonaparte. Napoleón va a ser una persona bastante importante en el desarrollo del mundo contemporáneo. En la historia del mundo actual, las bases de lo que vamos a conocer hoy son muchas de ellas gracias al movimiento napoleónico y a todo lo que él va a mover, va a acomodar y va a hacer en la Europa continental. Yo les platicaba también un poquito sobre que existen en la actualidad algunas discusiones, incluso entre historiadores. Me toca a mí conocer a una historiadora española, la cual consideraba que Napoleón Bonaparte era una de las personas más inteligentes del mundo, pero también una de las personas más detestables del mundo. Y es lo que vamos a ver ahorita, es lo que vamos a platicar. ¿Por qué? ¿Por qué siguen habiendo estas discusiones? ¿Por qué nosotros hoy estamos discutiendo sobre qué es lo que le puede caracterizar a Napoleón? Si los puntos de una persona narcisista o los puntos de una persona de un genio, pues es lo que vamos a ir poco a poco desarrollando durante toda esta sesión, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos traer lo que aplicamos, lo que vimos, lo que aprendimos en la sesión del día de ayer, pues tenemos que adentrarnos un poquito en la vida de Napoleón Bonaparte, la cual va a ser completamente interesante, algo muy importante. Y es lo que vamos a empezar a ver ahora mismo. Compañeras, compañeros, lo primero que tenemos que tener en cuenta es en dónde crece, en dónde se desarrolla Napoleón. Bueno, antes de pasar a ver en dónde nace, de hijo de quién y cómo es que él va a nacer, tenemos que saber que va a crecer dentro del contexto de la Revolución Francesa. Esa es la base primordial que tenemos que tener muy clara para nosotros poder entender cómo es que esta persona de la que estamos platicando el día de hoy va a tener un avance y un despunte en su carrera militar, en su carrera política. La Revolución Francesa, compañeras y compañeros, yo estoy seguro que los de primer año lo tienen clarísimo y espero que los de segundo y tercero también se acuerden sobre qué va a ser la Revolución Francesa, pero básicamente va a ser este movimiento social que va a iniciar en 1789 como una serie de movimientos y de protestas sociales en donde la gente ya estaba completamente cansada de este modelo al que nosotros vamos a conocer como el antiguo régimen. ¿Se acuerdan de qué era el antiguo régimen? Recuérdenlo muy bien. El antiguo régimen, compañeras y compañeros, va a ser este modelo de gobierno en donde vamos a tener al absolutismo como la cabeza de las naciones. ¿Qué es el absolutismo? Como su nombre lo dice, básicamente es concentrar el poder, todo el poder en una sola persona, en un monarca absoluto, en un rey. Y así estaban organizadas todas las monarquías mundiales. Así teníamos organizada Francia para esos años, así teníamos a Inglaterra, así teníamos a España, así teníamos a la gran mayoría de los imperios y países europeos, y también hablando de la religión, que para este momento en la historia también el mundo estaba completamente dominado por la religión, pues teníamos a la figura del Papa
como una figura poderosísima, ¿no? Entonces el absolutismo, básicamente este modelo de gobierno, hacía que estas personas, estos personajes, estos reyes, sean completamente poderosos, que lo que ellos digan es lo que se tiene que hacer. Y esto es lo que va a mover un poquito a la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque a partir del absolutismo, como una crítica, va a surgir un movimiento importante que también hemos platicado anteriormente, el cual es el movimiento ilustrado, la ilustración. Que no se les olvide, muy importante, recuerden, la ilustración van a ser esta serie de propuestas principalmente filosóficas de las cuales muchos pensadores, la gran mayoría de ellos franceses, van a empezar a criticar. Entre ellos vamos a tener a Voltaire. ¿Se acuerdan de Voltaire? Platicábamos de Voltaire. Él va a criticar esta forma de gobierno de la que les estoy platicando, va a criticar el absolutismo, va a criticar la intolerancia religiosa. Voltaire va a ser de los que decía, tú puedes profesar la religión que a ti se te pegue la gana, ¿no? Teníamos también a Rousseau, que surge en Francia. Rousseau, él es el que decía, el hombre es bueno por naturaleza, ¿se acuerdan? Que platicábamos de esto. Rousseau apostaba porque todos nacíamos siendo buenos por naturaleza, pero ¿qué es lo que pasaba? La sociedad nos corrompía, la sociedad nos volvía malos. Y esta es una pregunta que al final nos vamos a llevar. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer la pregunta, ¿Napoleón nació siendo bueno por naturaleza o sea, nos nació siendo tan maquiavélico hasta el final de sus días, ¿no? Pero pues eso es algo que ya discutiremos más adelante. Y Rousseau también proponía la creación de constituciones, la creación de contratos sociales que regulen a la sociedad. Entonces esto va a ser importantísimo dentro de los ideales de la Ilustración. Y también vamos a tener a Montesquieu. ¿Se acuerdan de Montesquieu? Él es el que hablaba de la división de poderes. No se les olvide esta parte también muy importante. O sea, estamos hablando de una época en la que todo el poder estaba concentrado en un solo monarca. Y para que surja un gran pensador francés que diga, no, nosotros ya no podemos seguir manteniendo este sistema de poder en donde todo está acumulado en solo el monarca que ni siquiera sabe si está haciendo las cosas bien, es por eso que nosotros necesitamos dividir los poderes. Y Montesquieu proponía, vamos a hacer una división de tres, o sea, en ejecutivo, legislativo y judicial, unos que se encarguen de impartir justicia, otros que se encarguen de emanar leyes, de crear leyes, y otros que se encarguen de gobernar al pueblo, ¿no? Entonces es lo que Montesquieu va a proponer. Y todas estas ideas de la Ilustración, miren, van a estar girando y girando y girando por la gran mayoría de la población europea. Pero va a ser en Francia, específicamente en Francia, compañeras y compañeros, en donde vamos a tener que van a influir demasiado. Estos ideales de la revolución van a mover a las masas, van a mover a la gente. Y todo esto se va a ver todavía más agravado ante grandes crisis económicas que Francia va a vivir durante estos años, aunadas a sequías y hambrunas, que van a llevar a que la gente empiece a exigirle más a los gobiernos, que la gente empiece a decir, bueno, apóyanos aunque sea en algo. O sea, la naturaleza está haciendo estragos con nuestra economía, pero pues nosotros podemos obtener algún apoyo del gobierno. Mientras ellos observaban de lejos como en los grandes palacios franceses como Versalles, como estas grandes casas de campo de los nobles franceses, se hacían fiestas, banquetes, todas las noches salían y presumían su gran riqueza, su opulencia, y entonces esto poco a poco empieza a molestar a la gente en Francia. Esto comienza a incomodarnos demasiado en Francia, ¿no? Y es lo que va a provocar que para 1789, como les platicaba, se dé el inicio de una revolución, se dé el estallido de una revolución, la cual va a llegar, miren, a cambiar todo, a mover todo, a eliminar todo este antiguo régimen, a marcar el fin del absolutismo, el fin de estos monarcas que gobernaban con mano dura, para darle paso a lo que va a ser la democracia moderna, para darle paso a lo que verdaderamente va a ser el poder del pueblo. Y todo esto también se va a convertir en el motor de otras revoluciones. La guerra de independencia de México, que inicia en 1810, se va a dar gracias a los ideales de la Ilustración y de la Revolución Francesa, que van a llegar a México y los cuales Miguel Hidalgo va a estudiar, a aprender, José María Morelos también va a estudiar, van a aprender y van a mover a la independencia de nuestro país, ¿no? Pero regresando a lo que estábamos platicando, pues básicamente este es el contexto en el que nace y crece y se desarrolla Napoleón Bonaparte. O sea, estamos hablando de un contexto de guerra.
estamos hablando de un contexto de conflicto, en donde acaban de decapitar a los reyes franceses, a Luis XVI y a María Antonieta, que toman pastelitos, ¿se acuerdan? Entonces acaba de darse este suceso y Napoleón lo está viviendo todo de primera mano, o sea, Napoleón está siendo testigo. Entonces tenemos que entender que el contexto en el que él nace, crece y se desarrolla va a ser un contexto bélico, va a ser un contexto en donde vamos a tener luchas armadas desarrollándose, iniciando y desarrollándose por Francia y por toda Europa, ¿no? Entonces es por eso que este es el primer punto que debemos de tener en cuenta y que no se nos debe perder, es muy, muy importante, para que nosotros logramos entender ahorita un poquito sobre la infancia de Napoleón. Veamos un poquito sobre Napoleón. Él nace en el año de 1769 en una isla originalmente italiana que se llama Córcega. En esta isla vivían ciudadanos italianos que se desarrollaban y tenían una vida bastante tranquila. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Esta isla va a ser invadida por los franceses y va a ser tomada por los franceses. Entonces, todo esto va a provocar una serie de conflictos, tanto políticos como económicos, que pues van a terminar provocando que la isla, a final de cuentas, termine siendo anexada por los franceses y gran parte de Italia para estos años va a terminar siendo anexada por los franceses. Entonces, es en este contexto, en esta isla, en donde nace Napoleón Bonaparte. Él va a ser hijo de lo que va a ser conocido como la nobleza empobrecida. ¿Qué quiere decir esto? O sea, gente noble, gente de buena cuna que nace dentro de una nobleza, pero que ya no tiene, ya no posee los recursos económicos, pues para poder seguir sosteniendo una vida de lujos y una vida de excesos, ¿no? Entonces, esto va a llevar a que tanto Napoleón como su padre, de nombre Carlo, pues tengan que aceptar la invasión francesa y tengan que aceptar que ahora los franceses van a ser los encargados de administrar sus bienes, de darles trabajo y de básicamente conducir su vida. Entonces, es por eso que podríamos considerar, y este es un punto que quiero que se lleven hasta el final también, que Napoleón nace y crece en un ambiente antifrancés, en un ambiente para nada amigable hacia los franceses. Primero porque le tenían este gran resentimiento hacia los franceses por haber invadido una isla italiana y por haber tomado y saqueado un territorio y por haber provocado la pobreza de su familia, ¿no? Entonces, esto va a ser algo que siempre, podríamos considerarlo un trauma que siempre se va a cargar Napoleón. Sin embargo, su padre, como les decía, su padre de nombre Carlos, va a decidir darles una buena educación a sus hijos. Tanto a él como a su hermano José los va a mandar a estudiar a Francia. O sea, es decir, bueno, pues ya estamos bajo el dominio de los franceses, pues que se me vayan a estudiar a Francia. Y entonces tanto a él como a José los va a mandar a estudiar a una escuela militar en París. Él va a estar durante varios años estudiando en París y se puede recuperar un poquito de la memoria de Napoleón durante estos años, ya que él mencionaba que van a ser años bastante difíciles, ¿eh? Para Napoleón van a ser años muy duros estos años mientras él estudiaba en París, porque pues él venía de una isla en donde el idioma principal era el italiano. Napoleón y su hermano José hablaban italiano. Y cuando se enfrentan a un mundo francés, a un idioma completamente distinto, a una pronunciación completamente distinta, pues obviamente, compañeras, compañeros, se van a convertir en objeto de burla por parte de sus compañeros. Sus compañeritos se van a burlar de Napoleón, primero por su nombre extraño. Decía, ¿quién se apellida Bonaparte? ¿Quién se llama Napoleón? ¿Qué nombre tan raro, ¿no? ¿Qué nombre tan raro tienen? Entonces, esto obviamente va a ser algo que va a afectar durante estos años a Napoleón y también se van a burlar de él porque decían, tú hablas re mal francés. Estás hablando, pero mira, re mal tu francés, ni lo sabes pronunciar, no sé qué haces aquí, ¿no? Entonces, como les digo, van a ser unos años difíciles, un poquito difíciles para Napoleón durante su vida, su primera vida estudiantil. Sin embargo, compañeras, compañeros, Napoleón va a ser un gran estudiante, va a ser un estudiante destacado, se va a refugiar por completo en los libros, por completo en los libros. Él va a decidir
pues bueno, pues si no va a tener amigos en Francia, no va a tener amigos en París, sus amigos van a ser los libros. Y es por eso que se convierte, como les decía, en un estudiante destacado y va a destacar tanto en matemáticas como en geografía. Una vez terminados sus años de educación básica, le podríamos llamar así, se va a mover a una de las escuelas principales militares de París, en donde se va a especializar en artillería, compañeros y compañeros. A Napoleón, como le encantaban las matemáticas, le encantaba todas estas cuestiones de la guerra, de la geografía, pues dice, me voy a estudiar artillería a una escuela militar, ¿no? Y es así como vamos a tener el inicio de la carrera militar de Napoleón Bonaparte, compañeras y compañeros. O sea, a los 16 años, o sea, para 1785, Napoleón ya se había graduado de la escuela militar y ya era teniente segundo de artillería. Él había aprendido específicamente durante estos años al manejo y el trato de las tropas. O sea, básicamente lo que aprendió Napoleón en la escuela militar fue a manejar y a dirigir tropas. Va a aprender estrategia, va a aprender el uso de armas y todo esto se lo va a sumar a su gran conocimiento de filosofía, a su gran conocimiento de teoría que había hecho durante estos años pues de soledad, ¿no? Entonces, así es como tenemos al gran militar destacado que va a ser Napoleón Bonaparte, compañeras y compañeros. Vamos a tener también que, obviamente, Napoleón, ante todo este desarrollo, pues se va a ir poco a poco posicionando. La gente va a empezar a conocerlo, van a empezar a ver que Napoleón Bonaparte no es solo este niño que surge de una isla italiana, que llega, que estudia, como lo hacían otros niños, sino que tenía una mentalidad muy impresionante. Así como dicen ustedes, una mentalidad de tiburón. ¿Por qué? Porque Napoleón estaba dispuesto ahí, compañeras, compañeros, a avanzar, a convertirse en un personaje importante dentro de la historia francesa. Y como les digo, estamos hablando de los inicios de la Revolución Francesa, estamos hablando de los años en donde empieza el movimiento social, en donde empieza todo esto, y justamente ahorita vamos a ver cómo es que Napoleón pues también comienza a creer en los ideales de la revolución. Napoleón empieza a darse cuenta de que tal vez los pensadores ilustrados que habían propuesto todas estas cosas que platicamos, ¿no? Como la división de poderes y los contratos sociales, lo que nos decían Rousseau, Voltaire y Montesquieu, Napoleón lo consideraba como algo importantísimo, ¿no? Como algo completamente básico para la sociedad moderna. Sin embargo, Napoleón creía también que esto no necesariamente tenía que ser seguido así directamente, a pie de letra. Él decía, sí, son ideales importantes, pero si yo me uno a la Revolución Francesa, pues es probable que mi carrera militar despegue todavía un poquito más. Y es por eso, compañeras y compañeros, que ahorita vamos a pasar a ver un poquito sobre el inicio de lo que se van a convertir las guerras napoleónicas. O sea, básicamente vamos a tener que Napoleón Bonaparte, compañeras y compañeros, en este punto de su vida, o sea, a los 16 años, ya empezaba a reconocerse como un militar destacado. Pero justamente en este video que quiero que veamos y que vamos a observar ahorita en unos minutitos, es que nos vamos a dar cuenta, vamos a entender cómo es que se va a convertir básicamente en emperador de Francia, Napoleón. Y es a la época de la historia de la vida de Napoleón a la que le vamos a conocer como las guerras napoleónicas o las guerras de conquista de Napoleón. Así que, compañeras, compañeros, prestemos atención y veamos el siguiente video. En 1793, los realistas franceses acosan Tolón, apoyados por una escuadra anglo-española, pero los revolucionarios consiguen defender la plaza. El joven Napoleón tiene un papel destacado y acaba siendo nombrado general de brigada. En 1795, una revuelta armada de realistas y guardias nacionales amenaza la Convención, y nuestro joven corso defiende el Palacio de las Tullerías con sus cañones. Napoleón es ya todo un héroe, y se enamora de una mujer que le lleva 6 años, que ya había estado casada y que tiene 2 hijos. Se llama Josefina, y había nacido en las colonias, concretamente en Martinica.
Se arregla el matrimonio y se casan en 1796. Poco después de la boda, Bonaparte cambia su apellido por Bonaparte, que suena más francés, y asume el mando del ejército de Italia. Lanza una campaña contra los austriacos con una serie de fulgurantes victorias, extendiendo su fama internacional. Fuerza a Austria a firmar un tratado de paz por el que la joven República Francesa queda en posesión de casi todo el norte de Italia y expande la frontera hasta el Rin. Napoleón actúa de forma independiente. En el directorio se encuentran molestos. No les gusta que el general Corso actúe de esta forma, pero por otra parte es un oficial de fama que controla un ejército victorioso. Un nuevo César. No tienen más opción que ratificar lo que él decide. Lo quieren alejado de Francia y le proponen la invasión de Gran Bretaña. Napoleón descarta la idea. La superioridad de los ingleses en el mar es evidente. Concibe otro plan. Cortarles la ruta comercial a Oriente conquistando Egipto y Siria, que pertenecen al Imperio Otomano. El proyecto egipcio fue aprobado y la expedición constaría de dos vertientes, una militar y una científica. En más de 400 buques viajaron militares, soldados, marineros, caballos, cañones, científicos, artistas. Tras apoderarse de la isla de Malta, desembarca finalmente en Alejandría, que también toma sin demasiada resistencia. Prosiguió su camino hacia el Cairo, donde se produjo la batalla de las pirámides. Aunque la caballería mameluca era superior en número, nada pudo hacer frente a la potencia de fuego francesa. Tras la batalla, Francia obtuvo el Cairo y el Bajo Egipto. Sin embargo, apareció el almirante Nelson frente a la desembocadura del Nilo, venciendo a la flota francesa en Abu Qir. Napoleón se quedó aislado, y para colmo de males, el Imperio Otomano pactó con los británicos, declarándole la guerra a Napoleón. Finalmente consigue vencer a los otomanos y Napoleón regresa a Europa. En Francia es aclamado como un libertador. Vende la campaña de Egipto como exitosa. Aprovechando la debilidad del directorio se proclama cónsul junto a Sieyès y Ducos, dando un golpe de estado en noviembre de 1799, conocido como el golpe del 18 de Brumario. Pero la ambición de Napoleón no se detendría. En 1802 se aprobaría mediante plebiscito una reforma que convirtió a Bonaparte en cónsul vitalicio, y en 1804, como hicieran Julio César, Carlomagno o Carlos V, se ciñó la corona imperial. En la Catedral de Notre Dame y en presencia del Papa, Napoleón se autocorona emperador de los franceses. Para el revolucionario Corso ya es difícil disimular que cabalga por una senda dictatorial. En 1805, en la Catedral de Milán, es coronado rey de Italia, mientras Europa se inquieta. Se crea la Tercera Coalición, una alianza militar entre Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. Ese mismo año, en el Cabo Trafalgar, el almirante Nelson derrota a la escuadra franco-española, nublando el sueño de Napoleón de conquistar Inglaterra. Pero por otra parte, el flamante emperador de los franceses logra una victoria decisiva en la batalla de Austerlitz. Este enfrentamiento es estudiado en las academias militares como una obra maestra táctica de Napoleón, al nivel de Canas o Gaugamela. Supuso el fin del Sacro Imperio Romano-Germánico, cuando Francisco de Habsburgo-Lorena, el último emperador, renunció a la corona imperial para mantenerse únicamente como emperador austriaco. Napoleón ya había formado la Confederación del Rin, nombre que recibió la Confederación de Estados Alemanes clientes del Imperio Napoleónico. También, tres hermanos Bonaparte, José, Luis y Jerónimo, son colocados en el trono. José Bonaparte como rey de Nápoles, Luis Bonaparte como rey de Holanda y más tarde, tras vencer a los prusianos, Jerónimo Bonaparte como rey de Westfalia. Con el tablero europeo dominado e incapaz de enfrentarse de tú a la Royal Navy, decretó un bloqueo al Reino Unido. Ningún país europeo comerciaría con los británicos. Y en el cenit de su poder, Napoleón cometería los dos grandes errores de su vida. Errores que le iban a costar su carrera. Esos dos errores fueron España y Rusia. A finales de 1807,
con el pretexto de pasar sus tropas hacia Portugal, ocupa la península ibérica. El recelo y el descontento de los españoles fue en aumento. Napoleón hizo llamar al rey de España, Fernando VII, y a su padre, Carlos IV, que había abdicado días antes. Mientras, en Madrid, se produjo el levantamiento del 2 de mayo, contra el invasor francés. Esta sublevación iniciaría la Guerra de Independencia Española, para librarse del yugo de Napoleón, que había colocado a su hermano José como rey de España. En 1808, el ejército napoleónico sufrió su primera gran derrota en campo abierto. Era la batalla de Bailén. La noticia corrió por toda Europa. Las tropas del emperador no eran invencibles. A Napoleón no le quedó más remedio que tomar cartas en el asunto y personarse en España. En 1810, al asegurarse de que Josefina no podía darle un hijo, Napoleón se divorció de ella para casarse con María Luisa de Austria, hija de su antiguo enemigo Francisco I de Austria, ahora aliado con Francia. María Luisa le dio un hijo, también llamado Napoleón, al que nombró rey de Roma y su sucesor. La campaña de Rusia fue desastrosa. Napoleón invadió el país con un ejército de más de 600.000 hombres, y aunque llegó a tomar Moscú, la política de huida y tierra quemada, las largas distancias y la llegada del invierno ruso hicieron estragos en las diezmadas tropas francesas que tuvieron que emprender la retirada. Francia nunca se repuso de tamaña sangría. Las fuerzas antifrancesas se reagruparon en una nueva coalición que enfrentó a Napoleón en 1813, con un ejército muy superior. Tras la Batalla de las Naciones en Leipzig, el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas, Napoleón se retira. Como consecuencia de las derrotas sufridas en la Guerra de Independencia Española, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España. Como confesaría años más tarde, había enfocado mal el tema español. Famosa es su frase: "Los españoles todos se comportaron como un solo hombre de honor". París fue ocupada el 31 de marzo de 1814, y Napoleón abdica en Fontainebleau, y es obligado a retirarse a la pequeña isla de Elba, frente a la costa italiana, en calidad de regente. Anulado Napoleón, se restauró el antiguo régimen, eliminando algunas de las conquistas ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa. Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI, fue restaurado en el trono de Francia. El regreso del exilio de Fernando VII también supuso la restauración absolutista en España. El nuevo ordenamiento de Europa era obra de los soberanos de las potencias vencedoras, reunidos en el Congreso de Viena entre septiembre de 1814 y junio de 1815. Francia vuelve a sus fronteras de 1792, antes de que se produjeran las conquistas napoleónicas. A la Confederación del Rin le sucedió la Confederación Germánica, que agrupó a 39 estados alemanes en una confederación de estados soberanos bajo la presidencia de la Casa de Austria. El zar Alejandro I patrocinaría la creación de la Santa Alianza, uniéndose a Austria y a Prusia en la defensa del régimen monárquico y antiliberal. Pero no nos adelantemos. En marzo de 1815, una alarmante noticia había hecho que todas las cortes europeas se sobrecogieran. Napoleón había escapado de la isla de Elba y estaba de nuevo en París al frente de un creciente ejército. Pero otro ejército con tropas británicas, alemanas y holandesas le hizo frente junto al pueblecito de Waterloo, en la actual Bélgica. El ejército aliado estaba dirigido por el duque de Wellington, que había tenido un papel importante combatiendo a los franceses en la Guerra de Independencia Española, en alianza con los ejércitos ibéricos. Y Napoleón fue vencido, esta vez de manera definitiva. La abdicación sería su única salida. Luis XVIII volvió a entrar en París, y Napoleón se rinde. Esta vez fue desterrado, obligado a ir a la inhóspita isla de Santa Helena, pequeña isla británica situada en el Atlántico Sur, en mitad de la nada. Allí morirá 6 años después. Su
Entonces, compañeras, compañeros, hablando un poquito, viendo o sea, lo podríamos considerar como impresionante, increíble esta carrera militar de Napoleón Bonaparte, porque la tenemos, pero miren, rapidísima, en unos cuantos años tenemos este gran desarrollo militar que como ya hemos visto anteriormente y como les he platicado, o sea, está influido por la ilustración, está influido por movimientos filosóficos, por grandes filósofos como Nicolás Maquiavelo y con un pensamiento completamente extraordinario. Napoleón llega al trono europeo, se convierte en emperador, trata de posicionar a Francia como uno de los imperios más importantes y más fuertes del mundo durante estos años y lo va a conseguir, básicamente lo va a conseguir, compañeras y compañeros. Entonces, yo creo que podemos como que en este punto, después de haber visto este video y después de todo lo que hemos platicado anteriormente, perdón, que podríamos ir como que viendo, recapitulando un poquito de cuáles son las características de Napoleón, ¿no? O sea, recordemos, compañeras y compañeros, rápidamente, recordemos, infancia completamente, primero, antifrancesa, o sea, crece en una isla italiana invadida por franceses. Vamos a tener también en una infancia dura debido a las burlas de sus compañeros en la escuela, al no ser un buen hablante del francés y al tener un nombre y un apellido raro, entonces que va a provocar que Napoleón se concentre, que sus verdaderos amigos se conviertan en los libros, el estudio, ¿no? Va a ser estudiante destacado, que va a tener una gran carrera militar, que va a iniciar a los 16 años y justo como acabamos de ver en estos 10 minutos, obviamente está mega resumido, compañeras y compañeros, está mega resumida la historia, obviamente, de las conquistas napoleónicas, de las guerras de Napoleón en este video que acabamos de ver, pero yo creo que nos ha servido como para darnos una imagen, para darnos una idea de cómo es que Napoleón pensaba, cómo es que Napoleón se desarrollaba. Y como ya vimos y como hemos aprendido en la historia, compañeras y compañeros, es una lección que se lleven a sus casas. No traten de invadir Rusia en el invierno porque les va a ir muy mal. Le fue mal a Napoleón con Rusia en el invierno, le fue mal también a Hitler con Rusia en el invierno, entonces ya saben, no traten de invadir Rusia en el invierno, pero ojo compañeras, compañeros, obviamente esto va a ser como que el camino hacia el fin de un gran emperador y de un gran político militar. Otras cosas que podemos rescatar, como vimos en este video, esta cuestión de su esposa. O sea, Napoleón va a estar completamente, bueno, se dice que va a estar completamente enamorado de su primera esposa, de Josefina Bonaparte. Es a la que van a coronar incluso junto a él como emperatriz de Francia, pero que al no poder darle hijos, Josefina no poder ser madre, pues él básicamente va a hacer a un lado este amor que sentía hacia ella para buscar a una mujer que sea alguien apto para poderle dar un heredero, ¿no? O sea, vamos a tener que también aquí Napoleón nos está desarrollando un tipo de pensamiento un poco extremo, ¿no? O sea, el ser capaz de dejar al amor de tu vida, de alejarte del ser que amas tanto, pues con el objetivo nada más de buscar un heredero, alguien que continúe con el poder que tú ya tenías, ¿no? Entonces, ahí que vayan analizando estas características. Y obviamente, el fin de la vida de Napoleón es completamente pues se podría decir algo contrario a lo que fue toda su vida. Va a morir solo en una isla casi desierta, en esta isla que como ya veíamos que se llama Santa Elena, ¿no? E incluso aquí podemos comparar estas dos imágenes, ¿no? De Napoleón en su máximo apogeo, siendo coronado en este primer retrato que tenemos a la izquierda, siendo coronado como emperador de Francia, que lo podemos ver con estas grandes ropas en este trono, con el cetro y toda esta corona de laureles que tiene, obviamente, demostrándonos y tratando de mostrar este gran poder, pero lo vemos también en la imagen de la derecha, ya solo, ya completamente abandonado, ya completamente retirado y obligado a renunciar a todo este gran poder que tuvo en algún momento. Entonces, compañeras, compañeros, ahora sí, tenemos que regresar a la discusión sobre qué características creen ustedes que tenía Napoleón Bonaparte. ¿Era genio?
¿Era narcisista? No lo sé. Ahí ustedes poquito a poquito, me imagino que ya irán sacando sus conclusiones con todo lo que hemos platicado, con todo lo que hemos visto. Y pues, compañeras, compañeros, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Ahora sí se quedan unos minutitos más para seguir trabajando, ya sea con la maestra Alejandrina o con la maestra Faride. Y compañeras, compañeros, nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todas y todos.